Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y este episodio es una entrevista con Mariel Cisneros. Mariel es empresaria, estudió negocios internacionales. Antes de conocerla, trabajó durante 8 años en multinacionales muy grandes. Estuvo viviendo en Londres, en Praga, en Colombia, pero en 2016, en un punto muy alto de su carrera profesional corporativa, decidió apostar por construir ahora algo propio completamente desde cero y renunciar a una vida súper establecida con un sueldo seguro y una carrera que iba en ascenso para poder seguir un llamado interno. No es algo que muchas personas se atrevan a hacer, pero Mariel sí lo hizo. Actualmente tiene 2 empresas dedicadas al bienestar, y en esta entrevista quiero que analicemos cómo lo que fuiste antes no define lo que puedes ser ahora. Las decisiones que tomaste, la carrera profesional que seguiste, los trabajos que tuviste, nada de eso significa que no puedas elegir algo completamente distinto. De hecho, Mariel es mi ex socia en Bytheland, una empresa de suplementos que fundamos y que creció, evolucionó, y después los dos vendimos nuestras acciones, y justo después de que vendimos la empresa, Mariel decidió que quería ser escritora y empezó a escribir su primer libro. Y no solo escribió un libro, lo vivió. Su libro se llama Despertar, es un libro de no ficción. Un libro de no ficción significa que es un tipo de libro que mezcla experiencias personales con aprendizajes y reflexiones. Es una memoria, y lo increíble de este tipo de libros es que también comparte lecciones, comparte sus ideas, y una memoir, un libro de no ficción, cuenta la historia de la persona, sus experiencias, y eso hace que los lectores no nada más aprendan, sino que reflexionen sobre su propia vida y cómo pueden aplicar esa experiencia también. Es un libro que toma lo personal y lo convierte en algo que todos podemos aplicar. A mí me encantan este tipo de libros. Mis primeros 2 libros justo son libros de no ficción. Si lo que tú estás buscando es compartir una idea, una experiencia o unir piezas de tu vida como lecciones y aprendizajes, tal vez este es el tipo de libro que tú también podrías escribir. Honestamente, fue increíble haber sido parte de este proceso. Tengo grabadas en mi memoria todas esas llamadas que teníamos Mariel y yo, a pesar de que muchas veces estábamos en diferentes partes del mundo o con horarios completamente opuestos, y teníamos esas llamadas del proceso. Y mucho tiempo después, cuando yo estaba en Nueva York en 2023, me marcó y me dijo que ya era el momento y que estaba lista para enviarme su manuscrito, que ya estaba lista para que alguien viera su primer borrador terminado. Y sin pensarlo, lo pasé a mi Kindle para leerlo. Ese mes, en 2023, estábamos en Alfonso Aguirre Corp, en la primera generación de Potencial Total. Entonces yo terminaba de dar las clases y acababa y me sentaba a leer su manuscrito, y fue increíble ver cómo esas páginas fueron tomando forma, cómo su idea inicial se transformó en algo mucho más grande y profundo, algo con un mensaje súper claro, y ese manuscrito se convirtió en un libro que hoy está en librerías y en tiendas y que ya está impactando vidas. De hecho, hace un par de semanas, a finales de 2024, Mariel me invitó a presentar su libro en uno de sus eventos, y fue increíble y súper inspirador ver cómo las personas se acercaban con ella para contarle sus partes favoritas o cómo conectaron con una parte de su historia, y todo el mundo tenía el libro en sus manos marcado con notas, subrayado. Fue de esos momentos que te recuerdan por qué escribir importa, porque las palabras que ella puso en papel están logrando lo que muchas veces creemos que es imposible, que es tocar vidas. Voy a dejar el link de su libro en la descripción del episodio, y en esta entrevista hablamos de todo, desde cómo detectó las señales de que su camino ya no estaba alineado con lo que en realidad quería, cómo fue esa transición, cómo encontró el tema de su libro, cómo enfrentó sus propias dudas y sus bloqueos creativos, la estructura que la ayudó y qué significó para ella escribir algo tan personal. También exploramos qué hay detrás del proceso de publicar con una editorial, desde las negociaciones hasta las expectativas que eso implica. Su libro está publicado en Penguin Random House. Ella estuvo en contacto directo con la editorial, sin intermediarios, sin agente literario. Por eso quise traer esta otra perspectiva al podcast. Mariel también presenta un concepto súper interesante: el poder de la práctica deliberada.
y cómo en esa práctica deliberada es donde encuentras la verdadera magia. Porque no se trata de inspiración constante, se trata de elegir presentarte a tu libro o a tu manuscrito todos los días. Y sobre todo, esta entrevista nos muestra cómo tu identidad no te limita y nunca te ha limitado, porque no necesitas haber sido escritor o escritora toda tu vida para hacerlo. No necesitas la etiqueta. Mariel cuenta que nunca se consideró escritora antes. Ella no soñaba con ser escritora, no creció pensando que algún día publicaría un libro y de hecho cuenta que no tenía un historial en letras ni ese sueño súper definido que muchos teníamos desde que éramos niños de escribir o publicar un libro, pero decidió hacerlo. Y nos cuenta cómo tomó la decisión y cómo rompió con la etiqueta que ella misma se había autoimpuesto de que ella no era creativa o esa etiqueta de no ser escritora y cómo descubrió que esas ideas limitantes no definían lo que podía ser y no definían lo que podía lograr. Porque tu identidad, lo que ha sido hasta ahora, no dicta lo que puede ser mañana. Y escribir un libro no es para quienes ya nacieron escritores. Escribir un libro no es algo que solo hacen las personas que se consideran escritoras desde siempre. Escribir un libro no requiere un título, no requiere un diploma, no requiere que toda tu vida hayas sabido que querías contar historias. Escribir un libro es para quienes están dispuestas y dispuestos a crear algo significativo, incluso si antes no te lo habías permitido. No necesitas que alguien te dé el permiso porque todo lo que has vivido, tanto lo bueno como lo malo, tiene un propósito si decides usarlo. Todo lo que has aprendido, todas esas experiencias que ya llevas dentro, porque al final no se trata de escribir el libro perfecto, se trata de escribir un libro que sea auténtico. Y yo sé que escribir un libro no es para todos, pero si es para ti, lo sabrás porque algo dentro de ti te lo va a decir. De hecho, yo estoy buscando a todas las personas que quieran escribir un libro. Voy a dejar en la descripción del episodio aquí abajo el link a la Academia de Escritores. En la Academia de Escritores te enseño mi método de planeación de un libro y te guío paso a paso desde cómo seleccionar la idea, cómo crecerla, cómo estructurarla y cómo presentarla al mundo, cómo publicar tu libro. Algo que descubrí hace años es que escribir un libro no es solo sentarte a juntar palabras, sino cualquiera lo lograría. Cada vez que me he sentado a escribir cada uno de mis 3 libros, me he dado cuenta que hay un proceso de organización, un proceso de planeación, de un outline de capítulos, porque si no tienes una planeación capítulo por capítulo, es 100% seguro que no vas a terminar de escribir ese libro. Pero a la par de ese trabajo estratégico, hay otro tipo de trabajo, porque escribir un libro también es un trabajo de liberar tus ideas, de liberar tus experiencias y de encontrar la confianza para compartirlas. Es mucho trabajo personal y mucho trabajo profundo. Por eso tenemos dentro del programa también a una psicóloga para desbloquear esas creencias limitantes que te hacen dudar, para poder superar el miedo al que dirán, el miedo a no terminar, el miedo a ser leído, para poder conectarte con el valor real de lo que tienes para contar. Y ese trabajo interno siempre se ve reflejado de manera externa. Por eso la academia es un upgrade a tu vida creativa. Mi objetivo es que tus ideas encuentren estructura, encuentren planeación, que tus ideas encuentren forma y que eso se convierta en acción, que tu proceso creativo se eleve a un nivel completamente nuevo. No importa si ya has intentado antes o tienes avances o si estás completamente desde cero sin ninguna idea. No necesitas llegar con un libro súper claro en tu mente ni con una estructura perfecta. Al contrario, solo necesitas esa intención y ese deseo de contar algo que importa. Esta es la única edición del año de la academia. Cuando te unes a la lista de espera, en el link que dejé en la descripción del episodio, obtienes prioridad para asegurar tu cupo, porque hay cupos muy limitados por ser una experiencia una vez al año. Las inscripciones abren ya este 20 de enero para la única edición 2025 y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal de colección gratis. El link está en la descripción del episodio. Les dejo con Mariel. Mariel, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir toda esta experiencia. Empezamos la entrevista. Renunciaste a una vida que muchos consideran como la vida ideal, que era una carrera que estaba creciendo en negocios internacionales, viviendo en ciudades como en Londres, en Praga y en Colombia. Prácticamente estabas en la cima de esta carrera de negocios internacionales. ¿Qué fue lo que te llevó a dejar eso, dejarlo todo para empezar desde cero?
Gracias, me encanta poder estar aquí. Y respecto a tu pregunta, puedo escuchar a lo mejor muy romántico, pero ya no estaba alineado a mi corazón, ya no estaba sintiendo pasión por lo que estaba haciendo, ya no tenía esta chispa que me diferenciaba a lo mejor de todos. Y yo sé que cuando dejas de sentir eso, dejas de crecer, dejas de evolucionar, dejas de interesarte. Entonces, definitivamente sabía que mi camino no era por ahí si ya no estaba emocionada por lo que estaba haciendo. Como que para mí es muy importante que me apasione, que sepa que estoy evolucionando, porque si no hay eso, empiezas a hacer las cosas desde un estado que te lleva a la frustración, que te lleva como a la desesperación o al estancamiento, que eso definitivamente no te va a hacer nunca crecer como persona. ¿Cuáles fueron como esas señales que empezaste a detectar en el día a día? En el día a día fue esta sensación de desinterés. También llevaba como esa sensación de cinismo, donde ya no me interesa, así como te dicen algo, como de tienes que hacer estas métricas y en vez de que tú te emociones, es bueno, o sea, desinteresada completamente, pero también hasta dándole la vuelta al jefe o dándole la vuelta al proyecto una y otra vez. Pero lo principal siento que fue este estancamiento de ya no sentirme yo con esta chispa que me diferencia, como esta energía. Y esas son las señales así principalmente. Igual como que por el lado que no se notaba mucho, pero pues era como este agotamiento que se fue transformando en desinterés. O sea, fue como una etapa, o sea, no es así como de repente me di cuenta, sino fue una etapa de 2 años, que es un montón de ir haciendo como teniendo estos diferentes síntomas y sensaciones durante estos 2 años. Primero como un nivel de estrés muy elevado, llevando al agotamiento y después ya ahí pasando por el desinterés y después por el cinismo. Entonces es como una ola de emociones hasta que te das cuenta que pues algo está mal. ¿Y cuál fue el proceso de tomar la decisión y después el proceso de enfrentarte a lo desconocido de ahora construir algo propio? Fueron 2 etapas. Primero eso como que ya no tener el interés, pero creo que algo que a lo mejor no he comentado y que sí fue un detonante fue este despertar espiritual, que simplemente fue empezar a entender algo diferente a lo que experimentamos. Entonces, en este momento donde empiezo a preguntarme cosas como, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? Las preguntas como de, a lo mejor, de alguna crisis o preguntas que vienen después de este despertar, de querer conocer la vida. Después de eso, más el proceso de agotamiento fue que sabía que había algo diferente para mi vida, que esa etapa ya había terminado. Y no es como que fuera tan claro en ese momento, pero sabía al menos unos 8 meses antes de yo salirme completamente de mi trabajo, sí sabía que había algo más grande esperándome. Entonces como que es esa sensación de sí hay algo más grande, algo que me llame, o sea, como que desde el corazón, algo que me emocione. Sabía que sí estaba afuera, a pesar de no saber con exactitud. Entonces lo que dices de la incertidumbre, sí está cañona, porque al final sabes que hay algo, no lo tienes tan claro porque todavía no eres esa identidad, todavía no lo tienes como, no lo puedes palpar, no lo puedes encarnar, porque todavía estás metido en la otra. Entonces justo como en ese gap está como ese momento de transición, no sé todavía quién voy a ser y tampoco quiero ser como mi otra identidad. Después de 8 meses, di el salto sabiendo que iba a emprender. O sea, eso sí lo sabía. Y sabía que iba a emprender de forma digital. Esas eran como que las dos variables que sí las tenía claras, pero no tenía claro en qué programa, cómo, o sea, ya como los bullet points así de checklist, eso sí no los tenía, pero sí tenía muy claro que no quería estar en corporativo y que quería emprender de forma digital. Esas eran como que las dos premisas antes de salir. Yo te conocí cuando ya tenías tu empresa digital y te conocí cuando estaba escribiendo mi primer libro. Entonces quisiera, ¿qué sucedió antes de ese momento que yo te conocí que ya tenías esta empresa? Pues para mí era importante saber, pues saber de eso, o sea, saber qué eran esa parte de los negocios digitales, cómo se vendía en Amazon, o sea, como que eran mucha información nueva para mí. Inclusive, yo trabajaba en un equipo que se llamaba Transformación Digital. O sea, ese era el equipo en el que trabajaba a nivel global. Y mi rol era project manager, después fue como gerente de servicios de operaciones, que era toda la parte de procesos y sistemas y KPIs para toda Latinoamérica, que creo que después lo que menos quería saber era de eso. Pero algo que a mí se me hace muy interesante es que a pesar de que estaba involucrada en lo digital, entre comillas, yo no sabía nada de venta digital. Porque una cosa es como digitalizar una empresa enorme que ya lleva años y muchos procesos y sistemas establecidos,
a diferencia de tú crear desde cero algo digital, una empresa de tecnología, de alguna manera, que ocupas tecnología, a lo mejor es muy sencilla, pero lo ocupas. Y entonces para mí fue un proceso de primero aprender. Y fueron como 2 etapas. Primero, como el aprender a vender un producto digital, o sea, de manera digital. ¿A qué me refiero? Un producto físico, como en este caso era como el matcha. Y para mí fue fundamental tomar de alguien que ya conocía, tomar su aprendizaje para que yo lo pudiera hacer también. Entonces, en vez de decir, yo me las sé todas, en vez de decir, no, es que yo ya estoy en la parte digital, yo ya tengo como toda esta parte de proyectos, fue como esa mente de principiante y decir, a ver, no sé, ¿quién puede ayudarme que sí sepa a entender ese mundo que es súper desconocido para mí? Entonces encontré una persona, creo que eran de Estados Unidos, mientras yo estaba en Inglaterra, encontré esta persona. Estuvo increíble porque fue un programa diseñado para crear tu producto digital desde cero, enfocado en productos físicos, ¿no? Y lo seguí al pie de la letra. Y eso me llevó a crear literal, primero, cómo contactar a un proveedor, y eso que yo estaba en compras, o sea, imagínate, o sea, tenía la expertise de alguna manera de negociación, de sourcing, de compras, porque o sea, también era como que mi background, y aún así, con mente de principiante, fue como, ok, voy a ahora aprenderlo desde este lugar. Y mandaba las cartas igual que el script que me daban para los proveedores, y ahí empecé como a estudiar como una terminología a lo mejor adicional, y que te decían, oye, en una empresa vas a tener MOQs de 10,000, 100,000 unidades, de hecho hasta millones de unidades. Y sí, en la empresa donde trabajaba, así lo hacíamos, o sea, era como MOQ súper grande, o sea, cantidades muy grandes de órdenes. Y aquí era entender que tú tenías que empezar primero por una cantidad muy pequeña, que en este caso era cómo le haces para que un proveedor te diga que sí con un MOQ, con una cantidad mínima de orden de 100 unidades. Y entonces como seguías el script exacto para que la gente viera como la seriedad del proyecto y que aún así quería las 100 unidades, que eran muy pocas, ¿no? Y gracias como a todo eso, el paso a paso, en menos de 6 meses ya estábamos vendiendo matcha tanto en España y en Inglaterra, y adicional Amazon nos dejaba en Alemania. Creo que en Alemania no vendíamos principalmente en España y en Inglaterra. Y eso fue como el primer caminito, y fue una felicidad de decir, wow, o sea, un producto que yo diseñé, que hice el branding, o sea, que fue como toda esta parte de la idea a lo material está ahí. O sea, está ahí, alguien lo compró y no sé ni quién lo compró porque no, yo no lo tenía físicamente, estaba en un almacén de Amazon, en una bodega que yo no conocía en España. Entonces era como que literal las órdenes, luego llegaba una orden, ya el proveedor de Inglaterra que teníamos había mandado a España el producto a la bodega de Amazon, y Amazon lo llevaba directamente a la casa. Entonces para mí era mind blowing. Yo decía, ¿qué tecnología esto? Yo ni tengo que tener el producto y ya estoy vendiendo en línea y estoy ganando. Yo todavía no renunciaba. Entonces eso fue como la primera etapa, como que yo todavía no renunciaba, pero mi cabeza, mi identidad, como que siento que esa energía que ahora, como entiendo, desde un lugar muy diferente, pero el encarnar que estoy vendiendo y que tengo esa identidad de alguien que está vendiendo productos físicos en Amazon, ya le estaba experimentando. Y entonces eso es súper importante para mí, o fue el proceso muy importante para mí, saber que sí se podía, ¿no? Porque esa es la mentalidad que requieres, como saber que sí se puede. Y la segunda etapa fue productos, pero ya de servicios, ¿no? Que eran programas digitales, programas que eran enfocados al crecimiento personal y autoconocimiento. Esos son los programas, los primeros que hice. También, pues la estructura fue basada en un programa que yo tomé en algún momento y que me cambió a mí la vida completamente. De hecho, lo tomé mientras yo estaba haciendo mi propia transición de carrera. Para eso fue una etapa también muy cool porque fueron a lo mejor que de diferencia fueron creo que 2 años en el proceso de hacer, y aquí fue increíble porque el proceso fue igual de mente de aprendiz. Cómo se hace una página web, cómo se conecta, en ese momento no había Stripe en México, pero cómo se conecta a un procesador de pagos que sí funciona en Latinoamérica, cómo se entrega el producto visualmente. Creo que ya estaba Kajabi, ya existía Kajabi, pero un amigo me lo recomendó, me acuerdo, pero elegí no hacerlo y elegí no sé por qué aprender WordPress. Y entonces fue un proceso de aprendizaje otra vez de 6 meses, como, ahora cómo se hace todo en la Y ahora plataforma. estamos en Kajabi los Y dos. ahora estamos en Kajabi y literal digo, ¿cómo no le hice caso a este amigo que lleva 10 años adelantado que yo? Porque llevaba 10 años creando programas. Justo en ese momento me parece que te conocí cuando tenías esta empresa de matcha y tenías esta empresa digital ya montada, ya funcionando y ya vendiendo y ya con estos programas digitales. Después creamos Bytheland, crecimos la empresa y después los dos vendimos nuestras acciones, vendimos la empresa y fue crecer un proyecto y después soltarlo. Realmente fue un cierre complejo, también emocionante, pero lleno de aprendizajes. Y mi pregunta aquí es, ¿qué fue lo más inesperado que descubriste sobre ti misma durante este proceso? Es como bastante espiritual. Sí descubrí cómo estaba pegada a una identidad.
¿Por qué? Porque entonces el soltar, a pesar de que yo ya sabía, a lo mejor un año antes, o sea, sí fue complicado, pero por el hecho de soltar una identidad, y entonces si ya no voy a tener esto, ya no voy a tener una empresa, entonces ¿quién voy a ser? Que creo que de alguna manera pasan muchas personas por esa transición del duelo, ¿no? De entonces, ¿quién voy a ser? ¿Qué voy a hacer? Como este miedo también a la incertidumbre, aquí lo diferente es que como que ya había pasado algo muy similar anteriormente, entonces ese proceso de incertidumbre yo ya sabía que venía, entonces el año en vez de estar como sufriendo en este limbo, me lo disfruté mucho porque entonces me enfoqué en crear cosas que traía pendientes, en realmente saber hacia dónde quería ir para el próximo año, entonces como que sí me lo tomé mucho más ligero, pero lo que más creo que me costó fue ese soltar la identidad pues, de empresaria o definitivamente. ¿Y qué pasó después de esa venta? Pues fue increíble porque después de esa venta yo llevaba, yo creo que meses, no mucho, a lo mejor unos 2, 3 meses como mucho escribiendo mi primer libro. Y entonces pasa lo de esa venta, o sea que creo que si no estoy mal, firmo los papeles donde ya pasamos las acciones y a los, no sé, 2 semanas máximo me habla Penguin que quería como que mi manuscrito se volviera un libro, ¿no? A ver, vamos a dividir esto que está súper emocionante. Creo que aquí mi primera pregunta es, ¿en qué momento supiste que ya tenías una historia o un mensaje lo suficientemente poderoso para empezar a convertirlo en libro? Me acaba de graduar de Camino Medicina. ¿Qué es Camino Medicina? A Camino Medicina es un entrenamiento en chamanismo y sabiduría indígena que tomé aquí en Ciudad de México. Y de hecho fue la razón de mudarme a Ciudad de México. Yo estaba viviendo en la Riviera Maya y me vine, fue para ese entrenamiento. Entonces me acaba de graduar de Camino Medicina en verano del 2022 y yo todo el tiempo que estaba haciendo Camino Medicina yo era, es que esto tiene que estar en un libro. O sea, qué increíble que personas puedan sentir que están acompañadas en este proceso o en este proceso del despertar o de simplemente ser más conscientes de ellos, ¿no? O de la vida. Es como que en cada módulo del programa o de este entrenamiento que yo hacía, vivía unas cosas que yo decía, ¿qué es esto? O sea, me movía la vida y había cosas que yo apuntaba intencionalmente porque algún día las quería compartir. Hacía muchos TikToks, pero siento que no lograba con el contenido como el short form, no lograba transmitir todo eso. Entonces, sí había muchas cosas que yo iba apuntando que decía, esto lo tengo que compartir de alguna otra forma, no sé, diferente. Entonces, terminó Camino Medicina. Fue muy fuerte, tanto que la verdad que ya no quería saber más como como de ese proceso. Fue muy lindo, pero sí fue muy fuerte emocionalmente. Entonces me fui a Bali y a Bali pues fue como, se ha sido como un lugar mucha inflexión para mí. Entonces a Bali yo estuve en el 2017 como en total unos 5 o 6 meses y quería regresar, o sea, quería regresar a un estado de conciencia diferente, quería regresar siendo una Mariel diferente y completamente como en una realidad diferente. Y justo en el 2022 yo sentí que podía regresar siendo esa Mariel, ¿no? Como diferente, que había aprendido algo de la vida y llego a Bali y se me despierta todo mi proceso. O sea, se me despierta mi proceso del despertar, de como de este autoconocimiento, como de cuando las emociones mucho más bajas, pero también mucho más altas, de este misticismo, o sea, de todo lo que experimenté la primera vez que fui a Bali. Se me despierta tanto que dije, lo tengo que contar. Ese fue el momento. Exacto. Ya cuando estaba ahí, sabía que tenía que hacerlo libro. Y una vez que decidiste que ibas a escribir ahora sí este libro, ¿cuál fue ese primer paso? ¿Qué hiciste para empezar? ¿Cómo fue ese proceso para empezar a darle forma a esa idea y a ese proyecto tan grande? Wow. Ok, yo siento que a mí lo que a mí me ayuda a hacer cualquier proyecto es sentarme y tomar acción. Y ya después lo voy ordenado. O sea, a lo mejor algunas personas es como, tengo que tener todo listo, tengo que tener todo preparado y tengo que tener todo el plan y tal. Sí es importante, pero para mí es más importante tener la claridad. O sea, ¿a qué me refiero? Como, sí quiero escribir el libro, sí quiero hacer eso. ¿Sabes? Como que nada más un sí rotundo que lo sientas desde adentro y empezar a tomar acción. Y entonces, ¿qué hice? Fue eso. Me fui a un café un día y dije, voy a escribir. No sé, no sé cómo se escribe un libro. No soy de las personas que ha leído miles de libros. O sea, no soy ese como estilo de persona. No sé, siento que no soy la mejor tampoco en gramática o en conectar, o sea, ¿sabes? O sea, como que yo sabía que no sabía escribir un libro, pero lo que sí hice fue empezar, porque yo sé que así es como que a mí me ha ayudado la vida todo el tiempo. O sea, si yo empiezo, la vida sabe que tengo interés en hacerlo. Lo que hice fue, me fui a un café y todos los días regresaba al mismo café, a la misma mesa, que me encantaba porque era como un rice field así a lo lejos, increíble, súper elegante el café también. Y ahí empecé a escribir mi historia. O sea, simplemente no era como, no había un orden,
en ese momento, porque después sí lo hubo, pero en ese momento no había un orden, simplemente empecé a escribir con la intención de que si alguien estaba pasando por algo como yo lo pasé, pudiera servirle de ayuda. Esa era como la primera intención del libro. Y a tu pregunta es, me puse a redactar. Algo que sí hice, adicional a eso, fue, si no sé escribir como un libro y necesito tener esa disciplina y como desarrollar más esa habilidad, ahí empecé un newsletter, pero tenía la intención no como de ser nada más newsletter, sino de yo tener la disciplina semanal de escribir y que eso me ayudara para mi disciplina para escribir un libro. No sé si se entienda, pero fue como a la par. Sí, fue como crear otro hábito para reforzar tu proyecto. Justo, exacto, porque yo sabía que si empezaba, obviamente todos empezamos súper emocionados, como de, claro, sí, entonces de repente lo dejamos. Yo sabía que yo no quería dejar este proyecto. Para mantenerme en esa disciplina, quería, exacto, reforzarlo con un hábito que también fuera de escritura. Y ahorita llevamos 117 publicaciones del newsletter que se llama Viernes de Conciencia. O sea, está increíble porque pues ya se quedó también la disciplina. ¿En qué momento le diste orden? Mencionabas que en un punto sí hubo orden, entonces ¿en qué momento ya le diste orden a ese proceso? No sé cuántas palabras llevaba, o sea, sí llevaba bastante. Y llegó un punto donde dije, ok, ¿y esto hacia dónde está yendo? O sea, está perfecto que ya tenga, no sé cuántas páginas llevaba, pero sí era un montón, a lo mejor han de ser unas 40, 50, pero no tenía un orden, no tenía ni hacia dónde iba. Y entonces cuando me topé con eso y que supe que no había un orden, como que me topé con pared, porque ya había escrito todo lo que me había pasado, lo principal, o sea, como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué seguía? Y recuerdo que en ese momento ya estaba aquí en México y recuerdo que te marqué, porque ya sabía que no había un orden. Entonces dije, ok, creo que ahora sí requiero de ayuda, pero yo sé que así funciona también mis proyectos. O sea, como que yo siempre trato de que yo empezarlos, porque no me gusta como pararme porque no sé algo. Pero entonces yo también sé que si quiero llegar lejos, requiero que alguien que ya lo hizo lo vea desde un lugar diferente para yo decir, ah, claro, para allá era, ¿no? Y entonces tomar como eso. Entonces yo te llamé y en esa llamada no sé cuánto duró, pero creo que lo primero que fue como, ok, ¿cómo estructuró esto? O sea, ya tengo como la carnita de hacia dónde quiero llevarlo, pero me falta ahora sí orden para que sí se vuelva un libro. Creo que a mí lo que me ayudó bastante en ese orden fue saber y distribuir o sea, la estructura, ¿no? O sea, la estructura de los capítulos principalmente. Y ya con eso, ya fue como mucho más, no sé si la palabra puede ser divertido, pero sí me dio más paz porque sabía que ya se estaba formando, era como, no sé, es como el frijolito, sino ya se está formando ya y ya se está realmente viendo un libro en serio. Entonces, no sé cuánto tiempo fue, a lo mejor fueron al mes y medio, 2 meses, cuando ya tenía orden. ¿Y cómo fue el cambio de tu rutina de haber escrito esas primeras 40, 50 páginas a el cambio de rutina cuando ya tenías una estructura? Fue muy diferente porque con la estructura le di más significado, más intención a mi libro, también tenía mucho más propósito y también yo estaba aprendiendo algo nuevo con el libro. Y entonces, ¿cuál fue la diferencia? La primera fue que estaba increíble porque era mucho más sencillo canalizar y distribuir, vamos a ponerle, la información de manera correcta. Es decir, que si yo tenía una sesión de terapia y hablábamos sobre la humildad, o no que habláramos específicamente del tema, pero yo veía un ejemplo en mi vida sobre la humildad, yo llegaba y decía, voy a abrir el capítulo, voy a abrir la hoja donde abro solamente de humildad y ponía ese ejemplo. Entonces, eso fue mucho más efectivo definitivamente. ¿Por qué? Porque entonces ya no era como, ¿y ahora qué escribo? No, llegaba información de la vida y decía, claro, esto lo voy a poder compartir en ese capítulo y solamente abría ese archivo de ese capítulo. No tenía que abrir todo el libro que se veía como overwhelming, que eso me pasó como cuando ya tenía las 40 páginas, como, y ahora que puse en la segunda, y ahora que puse tal, no, ahora sí era un orden de, ah, claro, si estoy hablando de humildad, nada más abro ese archivo. Y ya. Tu libro aborda temas bastante profundos que muchas veces me imagino que requirieron un equilibrio entre esto es muy personal o esto es profesional, qué comparto y qué me guardo. ¿Cómo elegiste qué partes de tu historia y de tu experiencia sí incluir y qué dejar fuera? Uy, principalmente lo que pasó es que siento que cualquier cosa sí la ponía en papel, sabiendo
que en algún momento tenía que empezar a quitar partes, ¿no? Entonces creo que eso fue como un segundo proceso de qué quitar y qué dejar. Pero lo primero que sí hice fue escribir todo lo que me viniera. Creo que ya después me preocupé en la parte de limpieza, de qué quitar, como más adelante, pero de inicio siento que era todo lo que me venía. Claro que hay temas a lo mejor que, o sea, de que dejé fuera, por así decirlo, por temas a lo mejor de confidencialidad o por temas de cosas como a lo mejor de procesos terapéuticos que todavía no estaban, o sea, no estaban cerrados. O sea, hay cosas que a lo mejor el proceso, lo que escribes es porque ya lo integraste. Bueno, desde mi lugar, a lo mejor hay gente que lo escribe para, todavía no lo integra y es la forma de integrarlo, pero para mí lo que escribí es algo que estaba integrado ya o que estaba de alguna manera saliendo del proceso, pero definitivamente sí hubo una etapa específicamente, de hecho fue antes de la edición, donde imprimí todo y de repente había historias que no hacían sentido y creo que ahí fue mi decisión de esto creo que a lo mejor se va para el próximo libro y esto también se va para el próximo libro. Entonces no fue como de no quiero compartirlo, sino como que no hace match con la historia y sí, yo creo que se salieron fácil unas 20 páginas de cosas que no iban y no hacían match con la historia que quería contar y ahorita no, o sea, sí las tengo guardadas en otro archivo, pero ahorita no sé ni qué deja fuera, porque ya hace sentido el libro así como se publicó, ¿no? Ok, y ahora tu libro ya está publicado y está siendo leído por muchas personas, pero justo en ese proceso de filtrar qué se quedaba o qué contabas, ¿tuviste algún momento en el que apareció como alguna duda o te preguntaste, es que quién va a querer leer esto? ¿O quién va a querer leer eso que tenías tanto por decir? ¿Y cómo manejaste esas dudas si es que aparecieron? Sí aparecieron esas dudas. Creo que lo que más me preocupaba a mí en ese momento era lo van a leer y van a saber de mí, van a saber de mi proceso, o sea, sí había una preocupación, pero más de qué compartir desde ese lugar de, wow, todo esto, no sé si lo vayan o sea, sí había pensamientos de no sé si lo vayan a criticar, no sé si lo vayan no sé, a tener juicio ante esto. De hecho, me acuerdo que una noche sí tuve una sesión de meditación específicamente para poder yo trabajar con el juicio, porque si yo sentía que había juicio de las demás personas, era porque el juicio también estaba en mí. Y entonces lo que hice fue empezar a trabajar en ese mismo juicio que yo tenía sobre estos temas para yo hacer las paces primero con eso. Creo que a muchos les pasa, ¿no? O sea, como de, pues al final un libro es tu proceso, inclusive una novela, es un proceso muy vulnerable. O sea, de hecho hay una frase que me encanta que vi en una librería en Londres y decía, una novela simplemente es como una forma de contar tu vida sin que nadie se entere, una cosa así porque es todos esos aspectos en el inconsciente, ¿no? Que empiezan a salir. Y bueno, esto no es una novela, eso es un libro pues, de autodescubrimiento, de espiritualidad, de desarrollo humano. Y sí lo que quise es contar mi historia, pero para que las demás personas se sintieran identificadas y para que las demás personas supieran que no estaban solas. O sea, eso fue como mi principal reto y hacer las paces con temas del libro, ahí me ayudó para que saliera como desde la ligereza el libro y como que no tener ese peso de quién lo va a leer, si lo van a juzgar o no van a juzgar. Y cuando lo hicieron, que sí me ha pasado, como que me han dicho, cuando lo hicieron, no siento ninguna carga, no siento nada, ¿sabes? O sea, es como que digo, está perfecto porque lo hago para gente que conecte con el libro y yo sé que hay personas que no lo van a hacer. Y eso también es muy bueno. Un libro no tiene que gustarle a todas las personas. Tú lo escribes y ciertas cosas van a conectar con personas que son tu audiencia, que están pasando por eso, que se van a inspirar de eso, y hay otras que no. Y entonces cuando hacen las paces con todo eso, de no tiene que gustarle a todos, entonces siento que entender que un libro va a llegar para una audiencia que está lista, que quiere escucharte, y a otros probablemente no les va a gustar, y eso está bien. Así pasa en la vida, ¿no? Y escribiendo este libro, ¿cuál era tu objetivo? Si el libro fuera una conversación, como una plática entre tú y el lector o la lectora, ¿qué es lo más importante que querías que se llevara la persona al terminar de leerlo? Que sintiera mucha inspiración, que sintiera principalmente como este abrazo divino, que para mí es como esta compasión, que sintiera es eso, como ese amor y esa esperanza. O sea, para mí eso es. Y de hecho hay un capítulo entero sobre compasión. Y sí, acompañamiento. Y siento que se logra, o sea, todo el feedback que siempre he recibido es ese, como, wow, estoy en ese proceso y lo escribiste bastante bien, me sentí súper acompañada, como lloré todo el tiempo porque así estoy, sé que ahora pues sí hay un momento donde salimos de ahí, entonces
he recibido como mucho feedback de muchas sensaciones como de amor, de paz, de compasión principalmente. Entonces se logró el objetivo. Dicen que los libros más potentes son los que el autor necesita escribir. ¿Sientes que tú necesitabas escribir este libro? ¿Y qué tanto sientes que este libro era algo que tú necesitabas explorar y compartir? Sí, definitivamente. Creo que la primera pregunta es si es algo que yo requería escribir y que viene desde dos lugares. Uno, porque yo recuerdo que hubo un libro para mí que cuando yo lo leí dije, no estoy loca. Y es un proceso simplemente del despertar y fue de Eckhart Tolle que escribió Una nueva tierra. Y entonces para mí nada más leer ese libro fue como un apapacho y fue como el entendimiento o el darme cuenta que realmente no es que me estaba volviendo loca de todo lo que entendía ahora del mundo, sino simplemente era una realidad que no conocía y estaba ahí, disponible para mí. Y entonces eso me permitió explorar más profundo, me permitió como tener un acercamiento diferente a la espiritualidad. Y Eckhart Tolle para mí fue como esa guía de decir, wow, ok, hay un mundo diferente que podemos crear. Ahora, mi intención con este libro era que alguien sintiera esa sensación que yo sentí. O sea, no estoy sola, estoy acompañada, alguien está pasando por eso, igual que yo, y hay un entendimiento hasta psicológico, porque de hecho en el primer capítulo pongo mucho la parte de la psicología, pongo mucho la parte de términos que a lo mejor pensamos que es esta parte como de locura, de qué es este despertar, y no, lo pongo en términos muy prácticos, entonces para que la gente se sienta que hace sentido y que no están solas y que son cosas como que hasta se han estudiado por miles de años. Entonces, mi objetivo era ese, que alguien leyera el libro y dijera, no estoy sola o no estoy solo. Y por otro lado, yo sé que escribí este libro para aprender de algo. Entonces yo sabía que la primera parte iba a ser sobre mi despertar, porque es lo que empecé a escribir, pero no sabía exactamente de qué se iba a tratar la segunda parte. Eso sí no lo tenía seguro. Y creo que aquí es algo muy importante y relevante por si alguien quiere escribir un libro, porque no significa que cuando empieces tienes que tenerlo todo resuelto. Y eso a mí me pasó. O sea, como que tenía una intención clara de compartir mi mensaje, de que la gente no se sintiera sola, de que supiera que había alguien que había pasado por el mismo proceso que ellos. Pero la segunda parte no sabía de qué se iba a tratar. Entonces empecé a escuchar la vida. Y durante el proceso, por eso yo les digo, o sea, lo importante es empezar, porque el proceso los va a ir llevando a explorar nuevas cosas. Y justo creo que no llevaba ni la mitad del libro y tuve una conversación con un amigo que es un maestro para mí. Y él me dijo, como Mariel, es momento de que empieces a aprender desde las virtudes y no desde el sufrimiento, que empieces a evolucionar como ser humano a través de las virtudes y no del sufrimiento. Y para mí fue como, yo ya había visto en Camino Medicina las virtudes y todo ese tema, pero no las comprendí. O sea, a pesar de que me decía la teoría y que las podía, como ya saben, como de examen, poner a lo mejor en el examen, a mí me gusta comprender con el cuerpo. O sea, me gusta como sentirlo dentro del cuerpo. Y ahí es como cuando lo comprendo, lo puedo compartir. Si no, no. Entonces, este maestro me dijo eso. Yo decía, a ver, si quiero comprender las virtudes desde adentro, voy a escribir sobre las virtudes. Y la segunda parte del libro, que después obviamente se conecta y no se siente, solamente yo sé que hay como dos partes, pero la segunda parte del libro intencionalmente la hice para yo aprender de las virtudes. ¿Y qué cambió después de ti, después de haber escrito este libro? Principalmente fue estar segura de mi mensaje. Creo que el hacer un libro te ayuda en tu proceso de autoconocimiento, te ayuda e investigar los temas que te gustan. O sea, a mí me encantó escribir un libro porque tenía que investigar. ¿Y por qué me cambió? Definitivamente fue porque pude procesar, internalizar, analizar y después todo eso, después de ese análisis, de sentir, ponerlo en palabras para que las personas pudieran también comprenderlo. Todo ese proceso, que es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que siempre te dicen como aprende a aprender, pues la mejor forma de aprender a aprender y seguir tú evolucionando y tener mente de principiante es escribiendo un libro, porque es justo, haces todo un proceso y finalmente cuando ya estás procesándolo, es que lo puedes poner en palabras digeribles para el lector que lo va a hacer. Entonces, eso fue una, como el tener mucho más claro mi mensaje. Y la otra, yo siempre digo que esa fue mi tesis de mi despertar espiritual. Entonces, yo sí lo veo como una tesis de investigación y una tesis también de mi propio proceso. Y ahorita yo siento, después del libro encontré mi lugar en la tierra. Y entonces ya no es como estoy en el proceso de conocerme, en el proceso de sanación, en el proceso de que mucha gente a lo mejor pasa y que es parte de, sino después del libro siento que encontré mi propósito, encontré mi lugar en la tierra y encontré como
ese poder interno que habitaba en mí, pero porque pude acomodar todos los años de este despertar y de mi propio proceso, incluyendo cosas de negocios, porque obviamente en el libro hablo cosas de negocios porque ser espiritual no significa que no tengas negocios, todo lo contrario. Ser espiritual es como todo en la vida. Y entonces en acomodar cada aspecto, lo que sucedió es que yo me acomodé también. Antes de escribir este libro, ¿ya te considerabas una escritora? No, 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 para nada. No, de hecho, no me consideraba una escritora. Siento que en mi mentalidad, en mi psique y en mi contexto en el que vivía, o sea, que al final pues es una caja que nos creamos, no existía la posibilidad de crear un libro, no porque no pudiera, sino porque estaba fuera de mi contexto. Que creo que a muchos nos pasa como, no, es que yo estudié negocios internacionales y yo estuve en corporativo y mi enfoque es dirección y mi enfoque es procesos. Es como que tampoco en mi caja, como que yo siempre cuando estudié, yo quería estudiar diseño y cuando no estudié diseño fue como, entonces no soy creativa. O sea, y así pasa, o sea, es como que no es que me pase solamente a mí, como seres humanos nos pasa que nos quitamos y nos ponemos etiquetas. Entonces, por ejemplo, para mí era, no soy creativa. Entonces, como que sí había estado haciendo muchos proyectos creativos de alguna manera, pero escribir un libro era, wow, era salirme completamente de ahí. Entonces, como yo les comentaba, no tenía ni un background donde yo decía, es que de niña me encantaba la lectura y es que, no sé, las letras para mí son como esta inspiración, me encanta la poesía, me encanta el arte. No, y de hecho una vez llegué con un amigo que me encanta, que es un empresario muy importante aquí en Ciudad de México, y me dijo, Mariel, no somos escritores, somos empresarios. Y me dio una recomendación de que alguien más me escribiera mi libro, como un ghostwriter. Y me acuerdo que te lo comenté a ti en alguna cena y después dije, ok, ya que tengo los dos comentarios, eso fue muy al inicio, ¿no? Que estaba escribiendo. Dije, ya que tengo los dos comentarios, yo voy a elegir qué quiero. Y le dije, sí, soy una empresaria, pero también soy una escritora. Y creo que en ese momento fue que definí que sí iba a ser una escritora, es decir, que yo me iba a poner a escribir y a ser creativa y bueno, y todo eso. Y otra de las cosas que sucedieron, pasó otra cosa más adelante, mucho más adelante, cuando ya estaba en las oficinas de Penguin, ya llevaba casi la mitad del libro escrito, yo le había dicho al universo que apenas yo llevara la mitad del libro, que me mandara a la editorial. Y a veces sí es muy obediente el universo y a veces no tanto, pero justo a la mitad del libro voy a la editorial y César, que es mi editor en Penguin, pues yo no lo conocía, estaba apenas como era la primera vez que iba a conocerlo y nos empecé a presentar con el equipo de Penguin, o sea, muy amable él, o sea, yo siento que desde que yo llegué y entré a Penguin dije, wow, o sea, qué increíble la relación que tenemos, o sea, como cómo se relacionan, como que son súper amables y todo esto, pero llegamos y nos presentó con varias personas y recuerdo la primera presentación fue, te presento a Mariel, autora, o sea, puso así el título, no sé qué dijo después, pero como que te presento a Mariel, que es autora. Y yo me quedé, wow, ya lo soy. ¿Sabes? Claro, o sea, llevaba todos los días escribiendo, o sea, ¿qué es ser un escritor? Escribir todos los días. O sea, eso es. Entonces como que lo llevaba haciendo porque estaba escribiendo, ya estaba una rutina de escritura definitivamente. Y que me dijeran eso fue como, ah, ahora ya está en la materia, ya está en la palabra, no solamente está en la acción, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento de recibir la noticia de que ibas a publicar con esta editorial? Creo que fue muy rápida la noticia. Entonces, ¿qué sentí? Fue como, creo que shock. Fue mucho como shock y a lo mejor resistencia, miedo. Sí, fueron muchas cosas, pero sí me emocioné, obviamente, fue mucha emoción, pero después de que ya decía, ok, ahora tengo que firmar, ahí fue como todo empezó a surgir y creo que eso es algo muy lindo también de un proceso de escribir un libro, porque pues también es como el emprendimiento, ¿no? Pero empieza a mostrarte como tu merecimiento, si estás lista, como la resistencia, o sea, muchas cosas. Y una de las cosas que me mostró fue mi patrón de huir, ¿no? Y ni que estaba pasando nada malo, pero como wow, se está haciendo esto muy rápido. ¿Qué está pasando? Porque fue muy rápido, en serio. Yo creo que no habían pasado ni la semana de, oye, sí queremos como publicarlo y me dijeron, te mandamos el contrato. Y yo, ah, perfecto. Y creo que a la semana o menos, o sea, los días, tenía el contrato en mi correo. O sea, todo pasó muy rápido y entonces yo decía, no, ¿cómo? Pero esto iba a tardar. Y recuerdo que lo que hice fue, me fui a Los Ángeles porque es mi patrón o era mi patrón. Entonces era como, algo no estaba pasando o estaba pasando algo como muy rápido y me fui a Los Ángeles, obviamente me fui con una amiga a despejarme y a procesar todo y la gente me decía, porque después me fui a Londres, o sea, como que estaba ahí sin firmar y la gente me decía, Penguin te va a dejar ahí, o sea, fírmalo, ¿qué estás esperando?
No sé ni qué estaba esperando, pero creo que estaba en shock, como, ¿en serio está pasando esto? También trabajar con una editorial de prestigio como Penguin tiene como esas expectativas altas. ¿Cómo manejaste justo esa presión a partir de ahí? ¿Qué pasó con el contrato? ¿Qué pasó con esas expectativas, tanto tus expectativas como las expectativas de la editorial? A ver, traía expectativas, a lo mejor que no eran tan buenas probablemente, y como de la exigencia o como de voy a tener que vender. Es que sabes que en lo que me anclé mucho, y creo que a lo mejor les puede ayudar mucho a los que nos están escuchando y quieren escribir un libro, yo me anclé mucho en el mensaje y eso me ayudó mucho en todo el proceso. ¿A qué me refiero? O sea, me anclé mucho en quiero que alguien vea el libro y nada más vea la portada y diga, tengo que leerlo, o simplemente lea unas páginas y diga, me están hablando, y energéticamente que los jalara el libro. Entonces creo que experimenté más otras cosas, a lo mejor resistencias o a lo mejor esta parte de, sí, llegó un punto donde experimenté una sensación de, y no fue mucho, pero es una sensación de, no sé si merecimiento podría ser, porque digo, hay tantos autores, tantas personas estudiando a lo mejor hasta letras y no están aquí. Y yo me preguntaba como, ¿será que, no sé, o sea, estoy en el lugar correcto? Esa sí era una pregunta que me llegó en algún momento, pero luego fue el cambio de hacia otra vez, es el propósito del libro, hacia el mensaje, y fue claro, o sea, hay una historia muy importante y voy a honrar mi historia, voy a honrarla tanto que se requiere compartir, porque en el compartir estamos inspirando, en el compartir alguien se va a sentir acompañado, alguien va a transformar su vida en ese compartir, definitivamente. Entonces, cuando me llegó ese pensamiento, lo redirigí otra vez al mensaje y a mi propósito con el libro, definitivamente. Y después de esto fue la firma. Me tomó meses firmar. Me fui, les digo, me fui a Los Ángeles, después me fui a Londres y finalmente en Londres sentí que el libro era increíble. O sea, fue como, porque yo no había vuelto a Londres, a ver, el libro inicia en Londres, entonces no es mucho spoiler, pero yo no había ido a Londres desde este momento donde tuve este despertar, ¿sabes? Como desde este año, desde el 2016. O sea, todo ese proceso yo no había vuelto. Entonces, cuando regresé a Londres, ya con la parte de la edición solamente, este es un gran libro. Me sentía satisfecha y me sentía como emocionada porque saliera y dije, esto lo tiene que leer el mundo, y firmé. ¿Consideras que eso se logra, esa sensación, hasta que ya estás en ese proceso como en el que estabas tú, que tienes casi el libro terminado? Sí, yo lo viví muy al principio, cuando estaba en Bali, que inicié el libro ahí, como de ese rush, de wow, pero creo que a la mitad está lo interesante, porque ahí viene pues las trabas, la procrastinación, la resistencia, que está increíble, porque el libro te enseña lo que tú decías a terminar, pero el libro siento que te enseña, a mí personalmente me enseñó a navegar emociones muy densas. Yo sí lo veía, o sea, me veía como una guerrera donde aparecía la resistencia. ¿A qué me refiero? Es como, no quiero escribir, está la hoja en blanco, ¿qué voy a hacer? O sea, de ahora qué voy a, ¿sabes? Esa es la resistencia, pero yo la veía como esta energía que visitaba el cuarto y yo, ya llegaste, ya estás ahí, ¿no? Y era como esta guerrera y este ser humano imponente, donde yo me ponía en este papel de, yo tengo el poder de accionar, y empezaba a escribir lo que me viniera o simplemente escribir por escribir para empezar como el momentum. Y entonces siento que para mí ese juego, más que terminarlo, fue muy interesante porque era un juego con la resistencia, o podría verse como que me sentía esa guerrera de estar con estas entidades que se presentaban una y otra vez, como lo del miedo de no firmar, y podía como verlas y navegarlas y entenderlas y decir, wow, ok, gané la batalla porque tengo el libro aquí ya hecho, ¿no? Entonces, esa sensación final de la batalla es linda, o sea, como esa ir a la guerra, vamos a ponerle con todas estas entidades que aparecen, estas energías, estos procesos de vida, definitivamente. Y la última etapa fue increíble, ya creo que ya no estaba en Londres, pero fue el último párrafo que escribí del libro, esa fue como wow, y lo pongo en mi libro, y creo que te lo dije, que te lo comenté alguna vez, que decía, ya sé por qué te encanta escribir libros, o sea, es como, para mí fue la sensación de éxtasis, estaba como en otro mundo, algo estaba pasando en ese último párrafo, donde dije, wow, ahora entiendo el propósito más grande, o sea, esto ya no es mío, esto ya es del mundo, ¿no? Pero fue muy mágico, lo pongo en el libro al final, y fue una experiencia increíble completarlo, y sí lo volvería a vivir, definitivamente. Desde que llegó ese momento de terminar el libro hasta su publicación, también está la edición. En la edición viene recibir retroalimentación. ¿Cuál fue tu mindset la primera vez que le mostraste tu libro a alguien por primera vez? Sí, quien lo había visto todo el tiempo
había sido yo. Entonces llegué como a ese loop donde a lo mejor ya no le veía salida. ¿A qué me refiero? Como que ya lo veía desde mi propia perspectiva, ya no sabía como que qué moverle o qué le faltaba, o como que ya lo veía yo como bien, por así decirlo. Entonces como que esa mentalidad que me diferencia bastante es esto de la mente de principiante, o sea, siempre encontrar cómo podemos seguir evolucionando, ¿no? Entonces para mí fue sí fundamental en esta parte de mostrárselo a alguien para que viera un punto de vista o lo viera desde un lugar en el que yo no lo estaba viendo, porque pues claramente hay un contexto, estoy sesgada, no tengo a lo mejor el aprendizaje completamente, ¿no? Entonces definitivamente ayuda, porque después de eso pude observar muchas cosas que se podían explicar mucho mejor, que se podían como definir mucho mejor en conceptos para que fuera mucho más ligero. Y creo que eso es el resultado del feedback de las personas que me dicen, se siente como ligero, se siente como que si estuviera hablando contigo en un café, porque modifiqué cosas para que fueran más sencillas de entender, o extendí párrafos para que se entendiera mejor algún término. Y eso fue gracias a esa como revisión, ¿no? Ese feedback, ¿cómo se transformó en esas mejoras? El darle mucho más, a lo mejor enfoque a algunas cosas que no explicaba tanto, o en dar a lo mejor un ejemplo extra, todo eso le dio claridad y conexión, como esa conectividad de, oye, y entonces primero como que esta historia, que para mí el proceso de edición fue bastante complicado por eso, o sea, como que no le veía forma, o sea, no le veía como esa continuidad o esa conexión entre capítulos que iba después, a veces ya de tantas palabras, porque obviamente estás trabajando con un libro mucho tiempo, o sea, lo puedes obviamente hacer muy rápido, pero ya como trabajarlo, ¿a qué me refiero? Como verlo y luego en la edición, y luego revisar y luego feedback. A ver, yo me tardé un año entero en hacer como todo ese proceso, como que ya está, no sabes ni en qué capítulo está cada cosa, o sea, yo hasta me perdía, yo decía, ay, no sé si ya lo dije en el primer capítulo, ¿será que lo vuelvo a escribir? Y como que ya estaba también como con los deadlines. Sí, alguien que lo viera de fuera fue fundamental, porque decía, ah, claro, ya se repitió esta historia. Y esa revisión también extra después con mi editor en Penguin también fue súper valiosa, porque aún ya Penguin también como editora hace ese trabajo adicional. Y el resultado del libro pues me fascinó, o sea, creo que se entiende bastante como el storytelling y la conexión entre cada capítulo. ¿Y qué se siente que ahora el libro ya está en las librerías más grandes, más importantes, y también en audiolibro, en ebook? ¿Qué se siente que ya está publicado? A ver, se siente muy lindo, se siente con mucha satisfacción, definitivamente. Te puedo decir, para mí lo más lindo después de publicarlo ha sido poder compartirlo en los eventos presenciales. Entonces, sí es muy lindo que esté como publicado y que esté en todas las librerías y que lo puedan encontrar en todos lados. Lo he ido a firmar y eso es como que wow. Y no sé, o sea, es satisfactorio poder compartir el libro en estos eventos presenciales y que la gente te comente cómo ha transformado su vida, o esa sensación de, oye, sí sentí que fue este abrazo de compasión, sentirte tan vulnerable y que yo pudiera conectar con eso, transformación que tienen las personas, uff, wow, eso es como, no tiene palabras. Para quienes saben en el fondo que tienen un libro adentro, para quienes saben que quieren escribir un libro, que es algo que los llama y que su historia o su mensaje puede ser contado, ¿hay algo que le dirías a estas personas para que den ese primer paso y comiencen a transformar esa intención en una realidad y en un libro publicado? Sí, y es. Cuando queremos hacer algo nuevo, ¿ok? A eso se le llama ya una iniciación. Entonces, esa va a ser tu iniciación hacia tu vida como escritor. ¿Qué se requiere para poder hacer cualquier proyecto, en este caso un libro? De práctica deliberada. Y entonces, ¿qué les recomiendo? Es estar enfrente de su cuaderno, su libreta, de su laptop y empezar a tomar acción. Esa práctica deliberada es la que te va a llevar a ser un maestro en el tema, a ser excelente en tu escritura. Vas a empezar y probablemente no vas a saber ni por dónde, pero eso es muy importante, que tengas claridad de que quieres tener, o sea, de que quieres escribir ese libro, y después que tengas una práctica y un hábito deliberado. Eso es lo principal. También hay algo que es importante de mencionar, que en verdad cuando pones esa energía en esa práctica, en ser escritor, o sea, en tener el hábito, después la vida te va a mandar regalos. Por otro lado, algo que te va a ayudar a ser muy bueno en algo, que en este caso es la escritura, pero esto también puede ser en cualquier otra área de tu vida, es tener un coach o un entrenador que te esté ayudando a darte estas estrategias, estas herramientas que a él le han funcionado. Y en este caso, lo que está haciendo es acortarte el camino para que no estés tú otros
otros 3 meses u otros 6 meses como atorado en lo mismo. A mí me ayudó mucho esto en mi proceso de escritura, pero también me ha ayudado en cada etapa de mi vida. Es decir, que si yo quería volverme muy buena en meditación, me fui con el mejor maestro de meditación que existía. Si yo me quería volver muy buena en la parte de transiciones de carrera, estudié toda la parte de psicología transpersonal, toda la parte emocional para poder ayudar a mis clientes, y también para la parte de redes sociales, para la parte de ventas, también me entrené con alguien para yo acortar mi camino y tener mejores resultados. Y a mí siempre me ha ayudado también eso. Y al final, cuando combinas esta parte de entrenarte y también de hacer esa práctica deliberada y estar poniendo acción todos los días, puedes tener mucho más avance que cualquier otra persona y realmente terminar lo que te estás proponiendo, terminar este propósito que te pusiste, y en este caso sería terminar tu libro. Y en consecuencia, la vida te va a dar regalos si tienes estos dos elementos, y estos regalos puede ser ahora sí tener tu libro en una librería tan grande como Gandhi, o estos regalos de que hay, no sé, te están entrevistando, puedes estar transformando vidas, todos estos regalos que están allá afuera, pero pues simplemente son consecuencias de un trabajo anterior que se hizo. Me parece que siempre has tenido el enfoque bastante claro en dos conceptos, en escalabilidad y también en pensar a largo plazo. ¿De dónde crees que viene esta mentalidad y cómo la aplicas, no nada más en tu libro, sino en todos tus proyectos y en tu empresa? Ok, creo que la primera historia en la que yo recuerdo que sabía que yo pensaba en el largo plazo fue cuando tuve que tomar la decisión de quedarme a trabajar en México o irme a este trabajo en una empresa internacional en Colombia, en el extranjero. Siento que fue como la primera vez a nivel a lo mejor profesional o a nivel más consciente que supe que siempre mis decisiones estaban más tomadas a largo plazo, porque en ese momento era quedarme con un sueldo del doble en México, seguro, o irme a Colombia con la mitad del sueldo. Ellos no habían visto las letritas chiquitas dentro de eso que yo sí vi, y que esa empresa a la que iba tenía literal una empresa que estaba en Sudáfrica, en Suiza, en Londres. O sea, yo sabía que tenía mucho potencial, ¿no? Entonces me fui con un sueldo por la mitad de todo lo que estaban ganando las personas que se estaban graduando. Y creo que fue la primera vez en tomar como esa decisión como por el largo plazo, porque yo me veía no en Colombia. O sea, la gente me decía, te vas a Colombia, pero yo no veía Colombia, yo veía el mundo. O sea, yo veía que esa iba a ser mi puerta al mundo, y así fue. Esa fue mi puerta a estar en proyectos en Praga, en Rumania, en Polonia, en Londres, en toda Latinoamérica. Esa fue la primera vez que creo que conscientemente vi ese largo plazo. Y de ahí en adelante, igual cuando tomé la decisión de salirme del trabajo, fue, no sé a dónde me lleve esto, sé que quiero una empresa digital, no sé si realmente se pueda comer de eso, si pueda crear algo de eso, pero sé que si pongo ahí tiempo, la dedicación, algo bueno va a pasar, porque así pasó con Colombia. Me dediqué, me entregué, me apasioné y algo bueno surgió, que para mí era como este contrato en Londres que tanto quería. Entonces, y que tampoco sabía, o sea, de hecho mi contrato en Londres no iba a ser en Londres, de hecho iba a ser en Suiza, y cambiaron el proyecto a Londres. Entonces fue como muy, muy mágico, y creo que ese entendimiento que todos debemos de tener, y no es que estás pensando en el corto o largo plazo, sino es que estás pensando realmente en más en el proceso, estás pensando más en lo que te enamora, en la curiosidad, en esa chispa, en esa energía. Siento que va más por ahí, y eso lo que te lleva es a continuar escogiendo algo que en verdad quieras, sabes, como en mucho más grande que a lo que puedas tener ahorita. ¿Qué le dirías a alguien que está considerando un proceso como este? Que alguien que está considerando tal vez dejar una carrera que se ve entre comillas segura para ir por algo que realmente la apasiona o algo propio. Le recomiendo dos cosas. Una es la preparación, definitivamente. O sea, no es así como de ya tengo como ese trabajo y de repente voy a saltar y no tengo nada, porque eso te va a llenar más de frustración, más de miedo y más de ansiedad. Sí les recomiendo una preparación de saber qué es lo que no quieres. A lo mejor no tenemos a lo mejor el 100% de la claridad, pero sí, como yo quería una empresa digital o quería más libertad, entonces como que a mínimo tener los valores claros, qué es lo que queremos experimentar en la vida. Y lo otro que a mí me ayudó mucho es el acompañamiento de alguien, que puede ser muy, pues al final se puede experimentar duelo, se puede experimentar mucha incertidumbre. Tener un acompañamiento de alguien que ya pasó por ahí ayuda a que la claridad llegue mucho más rápido, que haya mucho más certidumbre hacia dónde estamos caminando. Y nada más recordarles que al final pues esta etapa
de transición puede durar desde 8 meses a 2 años, o sea, un proceso de duelo, una muerte de identidad, y es abrazarlo en el camino. El tiempo no es que vaya a sanarlo, como se dice por ahí, pero sí el tiempo lo que hace es que puedas experimentar y puedas a lo mejor jugar y puedas crear esa nueva versión de ti. Es eso, o sea, como es la oportunidad perfecta, ese gap o ese limbo que se siente probablemente para poder descubrirte, para poder crearte, para poder diseñarte y ver hacia dónde estás yendo ahora, esa nueva versión tuya para los próximos 7 años. Tengo un programa que se llama Transiciones. Es un programa donde ayudo a las personas a que puedan crear una vida mucho más libre, con propósito y fuera de una empresa o de un corporativo, para que creen o sus propios proyectos o que puedan rediseñar la forma en que están trabajando. Entonces, este programa está enfocado en gerentes, en directivos y en personas en corporativo que quieren hacer ese cambio principalmente. Es mucho el proceso de coaching, de cambio de identidad, de transiciones de vida y definitivamente de propósito. Finalmente, quiero darte las gracias no nada más por compartir tu experiencia aquí y todo este proceso hoy. Gracias también por siempre ser una de mis mejores amigas, una gran socia, y por todas las pláticas, llamadas y cenas, porque eso siempre ayuda a no nada más rebotar metas y estrategias, ayuda mucho a soñar más en grande. Y qué increíble tener amigos y amigas escritoras y empresarias como tú. Gracias por la invitación. Nos vemos.